streaming. Bueno, vamos a dar vuelta a la página porque estos casos siempre impactan. Primero, porque duelen. Segundo, por la identificación que generan. Uno piensa en cualquiera de nuestros hijos o cualquier persona que conocemos que va a someterse a una intervención quirúrgica de rutina, siendo una persona joven, deportista. Y llega la peor noticia. Yo escuchaba el relato del padre Jan, de este chico diciendo, mira, lo llevé en mi auto el día que teníamos la operación programada de rodilla. Llegamos haciendo bromas, hablando del Mundial de Clubes. Bueno, entra al quirófano y salen dándome la peor de las noticias, que mi hijo había fallecido en el transcurso de la intervención quirúrgica. Está con nosotros el doctor Alejandro Drueto, que es médico cirujano, especialista en cadera, en rodilla, muy reconocido. Y queremos, doctor Drueto, que nos ayude a comprender, más allá de que Jan tiene información, y creo que Jenny también, de la autopsia. Por supuesto, el padre está hablando de mala praxis, necesita una respuesta a la familia. Pero, ¿qué pudo haber pasado? ¿Cómo le va, doctor? Gracias. En líneas generales, tenemos que saber de lo que estamos hablando. Es una intervención quirúrgica de rodilla ambulatoria. O sea, el paciente entra al sanatorio y se va del sanatorio en general a las 6 horas, a las 5 o 6 horas de la intervención. Es una cirugía con una práctica, con una anestesia de la cintura para abajo, o sea, local, raquidia, más una sedación. Sedación significa volar bajito, respirar por propios medios, no colocar tubos, no intubar al paciente. Eso hace que la técnica que se utilice sea técnica menos agresiva, menos invasiva, menos compleja, ¿ok? La cirugía de ligamentos cruzados es vía artroscópica, o sea, es una cirugía poco sangrante, se utiliza manguito hemostático, o sea, no sangra directamente, se hace un injerto. Ustedes habrán escuchado que terminaron de hacer el injerto y pasó. Entonces se hace el injerto, se coloca el injerto y se termina. Es una cirugía de 35-40 minutos en manos expertas, digamos, como siempre ocurre. Acá usted dijo algo que me quedó, pues dijo anestesia local más una leve sedación, porque el padre en declaraciones públicas ponía mucho el foco en alguna situación de mala praxis con la anestesia, pero era anestesia local, no era una anestesia general. La anestesia, hay distintos tipos de anestesias. La anestesia raquidia, que es una anestesia sencilla en la espalda, la que se dan a las mujeres cuando van a tener un bebé, la peridural también llamada. Es una anestesia sencilla, más una sedación. Eso son cirugías, digamos, poco complejas, con una mortalidad baja, lo más cercano a cero que existe en mortalidad, sinceramente. O sea, ¿existen complicaciones? Sí. Por eso los cirujanos debemos siempre comentarle a los pacientes cuáles son las posibles complicaciones que podemos tener ante cualquier intervención quirúrgica, sea una cirugía plástica, estética, de rodilla o un juanete. Entonces, siempre contar cuáles son las posibles complicaciones. En general no le vas a decir, mira, una de las complicaciones es que mueras. La realidad es que, ¿por qué? Porque son cirugías de tan bajo riesgo que no sucede. ¿Y Ejemplo, qué pasó? yo hago cirugías de pacientes de 80 y pico de años, cirugía de cadera. Por más que utilice técnica mínima invasiva, lo que vos quieras, existe riesgo de mortalidad. Son cirugías con cierta posibilidad de mortalidad. Bajísimas en el mundo, pero existen. En una artroscopía de rodilla es muy baja. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, eso es hacer un poquito de futurología. Sí, estamos esperando la autopsia, hay que esperar todo eso. ¿Vos tenés alguna información No, de por eso? ejemplo, le quiero preguntar, doctor, hoy a la mañana aquí estuvo un colega suyo, cardiólogo Jorge Tartaglione. Después, si quieren, podemos ver las hipótesis que él plantea, pero mientras tanto le leo si puede haber sucedido un trombolismo pulmonar agudo, unas reacciones adversas a la anestesia que marcaba Débora, broncoaspiración o ventilación inadecuada o alteraciones de potasio-calcio. Bien. ¿Algo de todo esto? A ver, lo primero que tenés que barajar ante esta situación, estamos hablando de un casi pediátrico, salió de pediátrico ya el paciente, o sea, 18 años, partamos de esa base. Deportista, 18 años, deportista. Sano. Seguramente yo conozco al profesionales, conozco la clínica, o sea, le hicieron seguramente todos los prequirúrgicos, todo lo que se te ocurra, seguramente se hizo en este contexto. Ahora, hipertermia maligna. Hipertermia maligna es una situación catastrófica, abrupta, de muerte, mortalidad altísima, difícil de revertir, paciente que está a 50 grados o más de temperatura corporal, destrucción de células musculares, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, muerte. ¿Y eso por qué sucede? No se sabe la causa,
es rarísima la patología, no se sabe la causa, está emparentado con distintos anestésicos que se pueden utilizar, que usamos constantemente en los quirófanos. Perdonen que se lo pongo en Sí. términos muy poco profesionales o médicos rigurosos, pero como una reacción alérgica a un anestésico, o sea, un tipo de anestesia que usaron que disparó esta reacción. Exactamente. Por ejemplo, otro de las causas es el shock anafiláctico. Ejemplo, le administraste una medicación y eras alérgico. Bueno, pero la realidad es que también existe hasta alergia al propio corticoide, que es el tratamiento para la reacción de la alergia. Ahora, ¿ok? pero cuando uno normalmente se va a someter a una intervención, sobre todo que él venía además recomendado por su club de fútbol, supongo que se habrá pedido todo tipo de protocolo, le preguntan, ¿usted es alérgico a tal cosa? Seguramente. Seguramente, y en todos los lugares. Nosotros cuando tenemos la carpeta del paciente, si el paciente es alérgico a cualquier cosa, tiene un cartel enorme, en todos lados. Pero ¿qué es lo más frecuente? Y que sos alérgico a la penicilina, y que sos alérgico a algún distintos tipos de antibióticos, al yodo, porque cuando nosotros pintamos con pervinol, con yodo polvinol, sos alérgico al yodo. Eso es lo más frecuente. Lo que pasa es que una persona, un chico, un jovencito de 18 años, quizá era su primera operación en la vida, a lo mejor tampoco tenía registro de que era alérgico a algo. Sí, pero fuiste al odontólogo, te hizo una anestesia alguna vez en la vida. ¿En el prequirúrgico salta eso? No, no salta. No salta y no se pide tampoco. No se pide tampoco porque... No es de protocolo No es de pedirlo. protocolo, no es de protocolo. De hecho, cuando vos firmás un consentimiento informado, preguntás todo eso. Es más, sos alérgico. Siempre hay alertas que hay que tener en cuenta. Ejemplo, soy alérgico a los mariscos. Sí. Pero vos decís, ¿no? ¿Qué tiene que ver? No importa. Sos alérgico a las O frutillas. sea, si yo me voy a sos- operar, se lo digo igual al médico. Ahora, sos alérgico a la penicilina, cartelón enorme, pero hay ciertas cosas que tenés que tener en cuenta, ¿ok? Pero ya te vuelvo a repetir, tromboembolismo pulmonar, que el doctor te hacía referencia, Sí. es una posibilidad. En un chico de 18 años, Difícil. Difícil. muy difícil. ¿Está descripto? Sí, está descripto. Por eso, en la literatura está descrito que podemos tener esa catástrofe en el quirófano. Que se muera alguien en el quirófano es muy raro. Es muy raro, que en general puede Sobre pasar todo algo. porque no es una operación de urgencia, entonces... Era programado, el Cuando padre vos entras confirmó a un que estaba quirófano hay tantos recaudos que ya se han tomado en una operación programada que es muy difícil pensar que salga mal. Y doctor, en este momento estaban practicando la autopsia. ¿Es clave? ¿Ahí ya se va a determinar a ciencia cierta qué pasó o tenemos que esperar algo más? Mira, el pre, el intra y el post van a decir qué pasó, ¿ok? O sea, vos tenés la previa, bueno, le hicieron todo Sí. lo que sea necesario. El intra, ¿qué pasó? Hay registro. En el quirófano, para que ustedes tengan una idea, quirófano hay 6, 7 personas Sí, dentro de sí, un sí. quirófano. Cada uno es un trabajo multidisciplinario enorme y cada uno lleva al detalle el trabajo que va haciendo. Dentro de todo eso, nosotros tenemos, por ejemplo, en el equipo nuestro, el doctor Furcifer lleva adelante la parte anestésica. Bueno, el anestesiólogo tiene minuto a minuto y el registro de cada una de las cosas que se van haciendo. Por ejemplo, doctor, usted que tiene tanta experiencia, ¿no?, en operaciones de rodilla, de cadera, una operación, está usted como cirujano. ¿Quién más está? ¿Quién se presupone que está en el quirófano en ese momento? Siempre el Anestesiólogo. director de orquesta, cirujano. Cirujano, Director ok. de orquesta. Sí. Después tenés anestesiólogo, Sí. técnico anestesia, Que es como un asistente del asistente del anestesiólogo, 2 ayudantes míos, técnicos de ortopedia. Siempre hay 1, 2 técnicos de ortopedia, 2 circulantes de quirófano. Así que imagínense. Ya ahí nombró todo- 9 personas, doctor. ¿Viste? Ahí me pasé uno. En esta operación de 30-35 minutos hay un equipo de 9 personas. Quizá hay lugares Aproximadamente. más, menos, pero en general tenés esa cantidad de gente dentro de ¿Y un quirófano. puede haber una falla cardíaca? Porque muchas veces hemos visto también casos tremendos Lamentablemente en el que mueren en fútbol, el campo de muerte juego, sí, súbita, Débora, ¿no? se De viene chicos muy marcando. jóvenes que en el campo de juego se desvanecen y no los pueden reanimar. Es buen ejemplo. ¿Puede pasar algo así? Buen en el ejemplo quirófano? porque ese sería el prequirúrgico nuestro. Claro. La evaluación predeportiva es el prequirúrgico nuestro. Y dentro de la evaluación predeportiva te encontrás con una muerte súbita y decís, pero si yo le hice todos los estudios necesarios. Y bueno, no encontraste que, por ejemplo, tenía una valvulopatía idiopática genética con una alteración y que te causó esto. Bueno, lo que pasa es que yo estoy pensando, en el campo de juego viene la muerte súbita, por más que Claro. tengan los desfibriladores y demás, no hay Sí. mucho para hacer, pero si sucede un evento cardíaco en el quirófano con 8 profesionales, uno piensa, hay una maniobra, hay algo para hacer. Perfecto, se resuelve. Hipertermia maligna, difícilmente que manera. lo puedas hacer.
Hay un antídoto. O sea, el cuerpo hay llega un a 50 antídoto. grados. 50 grados. ¿Y eso le puede pasar a un paciente de 18 años o usted lo ve difícil? Les puede pasar a un paciente 18 o 90. Perfecto. A cualquiera de ellos. Y el cuerpo como que Va así, colapsa. 45 Colapsa. 50 grados. Colapsa porque se estallan las células musculares, liberan muchísima cantidad de calcio, entra en insuficiencia, acidosis metabólica, bueno, Desastre. difícil, hiperventilación, taquicardia, un caos. ¿Cómo se trata? Por ejemplo, Sí. se piden bolsas de hielo en el quirófano. Tan básico y se como pide, eso, y se pide enfriar. básico y se pide un antídoto, que es un antídoto que se utiliza y debería estar en todos los quirófanos, difícil de conseguir, debería estar en todos los quirófanos, pero que lo que pasa es que es una rareza. ¿Cuántos Tromboembolismo- casos hay No. de esta hipertermia? Yo me acuerdo en mis 25 años como profesional haber visto uno solo Uno en solo. un quirófano. ¿Y terminó de manera fatal? Fatal. Fatal. Así es. Claro, que yo le digo la verdad, doctor, nunca había escuchado el tema de la hipertermia. No lo Es había algo, escuchado. pero es tan raro que ni siquiera se habla. O sea, se habla mucho más de un tromboembolismo pulmonar. Se habla mucho más de una llamémosle entre comillas, mala praxis. El famoso se pasaron de anestesia. No te pasás de anestesia. Hay algún trastorno, algo pasó o no se detectó o se detectó y no se pudo hacer nada que, digamos, no es compatible con la vida y terminó en Cuando deceso. pasa algo así, doctor, ¿se lo puede considerar mala praxis? Cuando pasa lo que usted marca Por recién, ejemplo, que se hipertermia. detectó el problema, pero que los médicos no pudieron hacer nada. Siempre y cuando vos lo tengas descrito en la literatura médica y está dentro de las posibilidades de complicaciones ante cualquier situación quirúrgica, no está escrito como mala praxis. Claro. Y- Vos, Claro. la práctica fue correcta, eso es lo que te tiene que decir la justicia y te tiene que decir ¿cómo se llama? El juez. El juez. Sí. Y decir si existió o no. Si vos pudiste hacer todo para revertirlo, estás en lo correcto. Lo Claro. último, doctor Drueto, para cerrar. Mucha gente cuando pasan estos casos empieza a tener temor. Dice, uy, yo tengo mal la rodilla, pero tiro un opero, poco más, no me no me opero, opero. claro. Te puedo mostrar todos los mensajes que tengo. Claro, Están me todos duele los acá, me iba a pa- operar, no, pero mejor no me opero. Es muy difícil. Lo que yo siempre les digo a los pacientes es, vayan con tranquilidad, hablen con el profesional, pídanle explicaciones, los beneficios y las posibles complicaciones que puedan existir ante esa situación quirúrgica. Pregúntenle y hablen con él. Gracias, doctor. Muy amable el doctor Alejandro Drueto con nosotros, es un reconocido médico cirujano. Muchísimas gracias por haber venido. Si tenés oro, joyas, alhajas, brillantes, relojes o antigüedades,